El día de hoy vamos a iniciar el tema número 9, ¿verdad? De esta serie de Interpretando a las Escrituras. Y vamos a seguirnos rompiendo la cabeza con el título de los temas, ¿verdad? Esta es Reglas Fundamentales 4. Así que no nos la vamos a quebrar. Es la cuarta regla la que vamos a ver el día de hoy. Solamente para recordarles un poquito, la semana anterior estuvimos hablando de la importancia del contexto, ¿verdad? Estuvimos pues desarrollando más de qué es el contexto. Obviamente no me voy a meter ahorita por ahí, pero solamente para tenerlo fresco y poder hilarlo, poder enganchar con esta regla fundamental, con este tema de esta regla que es la que corresponde a hoy. Ya me hice un lío, perdón. Pero vimos cómo precisamente es el contexto, ¿verdad? Todo ese conjunto de palabras, de frases, de ideas que están en derredor de un texto cuando estamos estudiando, es precisamente lo que nos ayuda a descubrir el sentido que tiene la escritura, ¿sí? Esto es muy, muy necesario, mis amados, que yo estoy insistiendo en esto. Ustedes se dan cuenta, pero yo estoy insistiendo en esto porque muchas veces puede uno enfocarse tanto en decir, no, es que esta palabra significa esto es así, y esta palabra es así, y así, así, y bueno, sí tiene muchos, puede tener distintos, muy diversos significados, dependiendo del contexto, pero muchas veces, tratando de encontrar cuál es el mensaje, hacer una exégesis, que ese es un tema que veremos posteriormente, ¿verdad? No sé si en uno o en dos sesiones. Pero muchas veces uno se detiene tanto en el significado, por ejemplo, de una palabra, que definitivamente es muy importante entender las palabras, saber qué es lo que dicen, pero se pierde el sentido que tiene, se pierde el sentido de la idea, se pierde el sentido del mensaje. Y mis amados, si perdemos el sentido, nos perdimos de todo, ¿sí? Y vamos a caer en serios errores, ¿verdad? En distorsiones a la hora de ir a interpretar las escrituras. Así que, bueno, el día de hoy vamos a entrar de lleno ya en la cuarta regla, ¿verdad? Esta cuarta regla es el objeto o el designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones a estudiar. Es decir, qué es lo que me va a ayudar a entender? Ok, sí, ya vimos, sí, es el contexto. Bueno, hay algo que es muy, muy importante, ¿verdad? Que es precisamente, y bueno, ¿y cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el propósito de este escrito? ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Para qué fue enviado? ¿Para qué fue escrito? Y eso es precisamente, esta regla es la base sobre la cual se desarrolla el contexto. Es decir, yo voy a poner el contexto de una determinada carta. Por ejemplo, si nos referimos a alguna carta de Pedro, ¿verdad? O a un evangelio, ¿cuál es el objetivo que tenía ese evangelio? ¿Sí? Está bien, los evangelios tienen un propósito general, más al ratito lo vamos a ver, pero el Evangelio de Marcos tiene un propósito distinto al de Mateo. Por eso vamos a encontrar contextos incluso distintos, y por eso vamos a encontrar elementos, ¿verdad?, que a la hora de juntarlos, bueno, se complementan de una manera maravillosa. Pero es entonces el designio de un libro, ¿verdad?, el designio de una carta. Eso es precisamente lo que es la base del contexto. Y esta es una regla muy importante que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Nosotros, a la hora de examinar el propósito que el escritor tenía cuando estaba escribiendo, cuando tenía en mente, definitivamente siendo inspirado, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Por un lado, inspirados, ¿verdad? Es la palabra que se utiliza de que el Espíritu Santo sopló, ¿verdad? Que fue el aliento de Dios, de Dios. Esa es la forma en que lo podría expresar, ¿verdad? De Dios. Lo que salió, ¿verdad?,
pero también inspiración en el sentido de que fueron empujados, que fueron impelidos, que fueron conducidos, que fueron llevados a utilizar un determinado lenguaje, unas determinadas palabras, unas determinadas ideas, y esto definitivamente pues tiene que ver con la personalidad del escritor, ¿no? Entonces, siempre cuando estaba escribiendo alguien, tenía un propósito, ¿verdad? Muy claro a la hora de estar escribiendo eso. Entonces, cuando se examina precisamente, cuando se ve el propósito que tenía, eso es lo que va a aclarar mucho el sentido de las palabras, va a aclarar mucho el sentido de las frases que se están utilizando, todas las formas incluso, ¿verdad? A veces podemos, como lo voy a mencionar más adelantito, podemos de repente incluso hasta pasar por alto, no entender cuál es, porque hay cualquier cantidad de figuras retóricas, ¿verdad? Y de repente uno puede pasarla por alto y decir, no sé si aquí qué figura será o si es una figura retórica o cómo se está utilizando, pero es muy claro el sentido por el que lo está diciendo, el propósito por el que lo está diciendo es muy claro, ¿verdad? Y yo creo que eso para todos nosotros es muy evidente que cuando tenemos cuando entendemos el sentido con lo que algo o alguien está diciendo algo, a veces entre nosotros mismos, en conversaciones que llegamos a tener, ¿verdad? Que alguien dice, no, es que fulanito de tal dijo tal y tal cosa, ¿verdad? Y a mí no me pareció que no sé qué. Entonces, de repente el otro dice, no, bueno, es que sí dijo eso, pero es que no lo dijo en ese sentido, porque mira, él lo que quiso decir, la idea que él tenía, el propósito que él lo dijo fue por esto. Y el otro ya, ok. Entonces no lo tomes a mal porque el propósito que él tenía era para ayudarte con esto, no para hacerte la vida de cuadritos, ¿no? Entonces es así el otro como que, sí, no había entendido el por qué dijo eso. ¿Verdad que nos pasa muchas veces? Pues bueno, entonces es que miren mis amados, si no se entiende el propósito, ¿verdad? Pues las cosas van a ponerse complicadas, ¿verdad? El caso es que siempre en la Biblia, cuando nosotros, si alguien lo lee muy rápido, lo lee muy superficialmente, pues se puede malentender el mensaje. Aunque sea un mensaje muy sencillo, aunque sea una parte que no representa mucha complicación, entendemos que hay unas partes, lo hemos dicho reiteradas ocasiones, en las escrituras que tienen una carga que están muy fuerte, ¿sí? Y que tienen un nivel de complicación muy fuerte, ¿verdad? Por el vocabulario que se utiliza, por la idea que se está utilizando, por las figuras que se están utilizando. Y a veces es complicado. Bueno, pues más complicado se pone cuando se lee de una manera muy superficial, ¿verdad? Cuando, cuando no entendemos el por qué se dijo. Miren, esto es elemental, entender el por qué, el objetivo. Voy a insistir. Además, esta es la cuarta regla, ¿verdad? Así que tengo razones para insistir en ello. Entonces, por esto, porque cada libro de la Biblia, cada carta que está en la Biblia, sea la sección que sea, si nos vamos al Antiguo Testamento, si estamos hablando de los 5 primeros libros, si estamos hablando, es decir, si estamos hablando de la ley, si estamos hablando de los profetas mayores, de los menores, todo, ¿verdad? Fue escrito siempre para tratar situaciones muy particulares, situaciones muy definidas, ¿sí? Um, Esto, por eso nos ayuda. Miren, les voy a dar un tip. Sobre todo esto tiene que ver cuando vemos en el Antiguo Testamento, eh, prácticamente, o sea, literalmente, todos los profetas escribieron dentro de un contexto histórico, dentro de un marco histórico, dentro de un marco gubernamental, ¿sí? Salvo ya alguno por ahí, Malaquías, ¿verdad? Por ejemplo, pues ese ya no había un rey propiamente en Judea, ¿verdad? En esas dos tribus que quedaron, ¿verdad? La de Judá y la de Benjamín.
que eran ya los judíos, ¿verdad? Pero prácticamente el resto de los profetas siempre profetizaron dentro, ya fuera necesitamos nosotros ubicar si ese profeta profetizó en Judá, en el reino del sur, o si fue en Israel, ¿verdad? En el reino del norte, quién estaba como rey, y bueno, todo eso lo podemos ver en Reyes, en Crónicas, podemos encajar y podemos, cuando vemos todo ese marco, podemos ver el propósito. ¿Por qué está diciendo, verdad? ¿Por qué está hablando, por ejemplo, de repente hay un profeta como Joel, pero surtiéndoles, ¿verdad? Y hablando de juicios, ¿no? Tremendos. Y cuando ves por qué es lo que estaba diciendo, estás viendo a un Jeremías, ¿verdad? Y dices, sí, Jeremías, pero qué terrible. Y ves el contexto en el que está, y dices, ¿verdad? ¿Ves el contexto histórico? Entonces, siempre todos los escritos siempre tenían cosas muy definidas, siempre estaban buscando corregir alguna manera de conducirse, de estar alertando, de estar dando alguna advertencia, de estar animando. ¿Me explico? Pero todos tenían un propósito. No fue así como que nada más porque no tengo nada que hacer, ¿verdad? Y estoy viendo pasar camellos por aquí, pues a ver qué hago. No, tenían propósitos muy, muy definidos. Entonces, qué importante es esto. Si no entendemos el propósito para lo que una carta fue escrita, para lo que un libro fue escrito, va a ser muy, pero muy complicado entonces darle el sentido correcto, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos, ¿verdad? Como en toda comunicación, siempre tener clara la intención para poder darle el sentido correcto. ¿Está bien? Siempre, bueno, ¿y por qué me estás diciendo esto? ¿Les ha pasado eso en alguna conversación? Nada, tal cosa. Bueno, pero ¿por qué me dices esto? Pues por esto y por esto. Ok. O sea, por el hecho de que me hayas dicho un montón de palabras o que yo lea un montón de palabras, si no me le pegas ahí, cuál es el sentido, cuál es el propósito que tiene por el cual lo estás diciendo, no le voy a cobrar el sentido por lo que se está diciendo o por lo que estoy leyendo un determinado texto. Yo espero estar siendo claro, sé que estoy siendo muy reiterativo, pero necesito ser muy claro, que quede muy claro en esto, porque también como mencioné, ¿verdad? Hace un momentito, a veces uno puede pasar por alto ciertos rasgos literarios, ¿verdad? Que están ahí en un libro o en alguna carta, o a veces pues no consideramos ciertas limitaciones que nosotros tenemos, o incluso limitaciones que también estaba sujeto el mismo escritor. ¿Sí? Porque hay una variedad de escritores, es decir, tú no ves a un Amós escribiendo de la misma manera que un Isaías, ¿verdad? Isaías era un hombre tremendamente culto, tremendamente preparado, ¿sí? Manejaba al dedillo, ¿verdad? Estaba perfectamente enterado de todo lo que tenía que ver con la geopolítica en aquel momento, los reinos que se estaban moviendo, todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Geográficamente, políticamente, eso es geopolítica, ¿no? Los del norte, los de acá, los del este, los del oeste, este reino con este viene para acá, estaba muy enterado y otros no. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios, entonces seguramente cuando alguien está más enterado, ¿verdad? Déjenme ponerlo así, y que está más consciente de toda una situación, pues va a tener un designio muy, muy claro, pero va a tener menos limitaciones ese escritor en cuanto a lo que está escribiendo. Espero haberme sabido explicar en esto. Y es que, mis amados, siempre, siempre, siempre debemos reconocer que cada escritor tuvo en mente algún propósito, ¿sí? Siempre que escribió estaba pensando en algo, ¿verdad? Y cuando estaba pensando en algo, pues siguió un plan, porque ustedes pueden verlas, por ejemplo, en una carta, pueden ver la progresión de una carta. Si vamos al Antiguo Testamento y vemos a alguno de los profetas, siempre los vamos a ver hablando y diciendo de cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo, ¿verdad?
Y eso hace introducción generalmente, ¿verdad? Algunos son muy precisos y te dan fechas, ¿no? Entonces, pero eso ayuda dentro de la composición del mensaje que van a dar, porque tenemos que recordar que la Biblia no fue dictada, es decir, Dios no dictó la Biblia, ¿sí? No dictó la Biblia. No es de que, a ver, ahí va y el profeta, a ver, sí señor, dime qué pasó. Sí, ok. ¿Me podrías repetir ese último? Sí, ok, sí. No, fue inspirada. Fue inspirada. O sea, el Señor sopló de su palabra, como dijimos en un principio, insufló, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo condujo, impulsó para que escogieran ciertas palabras. De tal manera que cuando un escritor bíblico tenía algo en mente y ese propósito, ¿verdad? Por lo que iba a escribir, nosotros debemos de tener la certeza, ¿verdad? De que cada palabra que escogió está ahí porque fue guiado por el Espíritu Santo, porque lo inspiró a eso, ¿verdad? Y como en todo tiempo, pues se utilizaron expresiones propias de su tiempo. Nosotros en este momento hablamos de una cierta manera que es muy distinta a como se hablaba hace 30, 40, 50, 60 años, y si nos vamos, mientras más para atrás nos vayamos, pues más diferente, ¿no? Entonces siempre se utilizaron expresiones propias del tiempo, siempre se escribió para la gente de su tiempo, ¿sí? Aunque alcanza generaciones, pero si alcanza por ejemplo, textos desde Job, que es el libro más antiguo, ¿verdad? Textos como desde del de Job hasta lo último que se haya escrito, ¿verdad? Algunos, no es importante, pero algunos debaten esto, ¿no? No fue Apocalipsis, fue el Evangelio de Juan. Bueno, cada quien. Si fue uno o fue el otro, no importa. El caso es que están ahí. Pero siempre se escribió para la gente de ese tiempo. Ahora, el hecho de que eso no pase ahora sí que no pase de moda, pues es porque precisamente la palabra de Dios es inspirada. La Biblia es inspirada por Dios y su naturaleza es eterna y es absolutamente verdad, y por cuanto es verdad es inmutable, ¿sí? Y por cuanto es eterna, pues el tiempo no la afecta. Me gusta mucho el concepto que la Biblia da de eternidad. De hecho, lo que es y cómo me gusta más cómo se entiende desde el inglés cuando se habla de eternidad, ¿verdad? Porque se dice timeless, o sea, sin tiempo. Y luego nosotros decimos, ay, es una eternidad, ¿verdad? O sea, para decir se tardó mucho, ¿sí? Entonces, fíjense a veces cómo es el uso de las palabras, ¿no? Entonces se escribió siempre para la gente de su tiempo, aun cuando fueron libros proféticos, siempre lo escribieron de acuerdo al lenguaje que ellos estaban utilizando en ese momento. Entonces, mis amados, entender la importancia y la necesidad de esto, ¿sí? Pues nos va a llevar siempre a leer de una manera más completa. Sí, yo insisto en esto, no leamos nada más un versículo, ay sí, nada más este versículo o el anterior y el que sigue, siempre veamos. Y ahora, hay pasajes que ya los tenemos bien, que entendemos qué es lo que está tratando y podemos puntualizar nada más. Pero yo me estoy refiriendo a nuestra lectura en lo individual, me estoy refiriendo también a aquellos que preparan algún material para enseñar, ¿sí? Pero que siempre entonces leamos de una forma completa, ¿verdad? Fíjense, eso nos va a llevar también en muchos casos, pues vamos a tener que recurrir a ciertos recursos que nos ayuden a ubicar con con una mejor precisión el entorno social, el entorno político, el entorno cultural, el entorno lingüístico de la época cuando se escribió, ¿verdad? Eso nos va a ayudar mucho a entender el porqué de las cosas. La historia nos ayuda mucho, ¿sí? Bueno, yo confieso, yo soy un fan de la historia. A mí me gusta mucho la historia. Muchos de mis libros de consulta son históricos, pero yo pienso que es de lo que más tengo en eso, ¿sí? Porque me gusta mucho y para mí es muy importante. Entonces, pero bueno, cierro ese paréntesis.
Entonces el propósito o el designio de un libro o de un pasaje se adquiere pues leyéndolo, estudiándolo con atención muchas veces, ¿verdad? Miren, hay muchas Biblias de estudio, o hay algunas Biblias de estudio que antes de, por ejemplo, llega a la carta de Tito, es un ejemplo, ¿verdad? Y antes de empezar la carta, trae como una descripción, ¿no? Algunos te dicen incluso el autor, fecha cuando se escribió, es entre tal fecha y tal fecha, el contexto histórico había tanto, tenía el propósito tal, y ya hay Biblias de estudio que ahí las traen, ¿no? Que trae esa información parcial al menos, pero ya nos da una muy buena idea de qué se está hablando, ¿verdad? Entonces no es como que ahí tengo que ser un erudito para ubicarlo, ¿no? Que ubiquemos ese propósito, ¿verdad? Muchas veces el mismo, por ejemplo, en el caso de los evangelios, hay autores que nos dicen con mucha claridad para qué se escribió ese evangelio, cuál es el propósito. Y por ejemplo, tú puedes ver en Lucas, en el capítulo 1, los primeros 5 versículos, se centra ahí, da perfectamente una claridad, cuál es el propósito por lo que está escribiendo, da con mucha claridad para qué es que se escribió los hechos, ¿verdad? Ahorita me acordé, hace un momentito mencioné que es importante contextualizar o meter dentro saber en dónde encaja un profeta mayor, menor, en dónde está en el libro de los reyes, dónde está en crónicas, ¿verdad? Bueno, en el libro de los hechos hay una muy buena parte del Nuevo Testamento que nosotros lo podemos ver encuadrado o enmarcado, ¿verdad? En el libro de los hechos. Entonces, eso fue un extra nada más, pero regresamos acá. Entonces, vamos a ver el designio de toda la Biblia. Vamos a empezar por aquí porque es importante que entendamos, ¿verdad?, para qué se trata, de qué se trata la Biblia. Sí, sabemos que es, en esencia, pues habla de la salvación del hombre, ¿verdad? Es la historia de la redención del hombre, ¿verdad? La Biblia no es un libro de historia, aunque contiene historia, no es un libro de ciencias, aunque habla de ciencias, no es un libro de zoología, aunque habla de animales. ¿Sí me explico? No es un libro de estrategias militares, aunque las trata también, trata muchos aspectos, pero hay cosas por las cuales tenemos un designio general en las Escrituras. Miren, en Romanos 15:4 nos dice así, ¿verdad? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. ¿Para qué se escribió? Para nuestra enseñanza, ¿sí? A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, aquí nos describe algo muy completo. Me podría pasar el resto de la clase del día de hoy, ¿verdad?, hablando acerca de esto. Porque es tan completo esto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les está diciendo allá a los romanos, ¿verdad? Que todavía no los conocía, por cierto, todavía no había estado él en Roma, pero les está escribiendo todo esto y les dice, bueno, es para nuestra enseñanza. Es decir, fíjense bien, ¿en dónde vamos a tener el consuelo y la esperanza que las Escrituras nos dan? Cuando hay enseñanza constante, ¿verdad? Eso es paciencia. Eso es a lo que se refiere paciencia, está refiriendo a perseverancia, estar ahí, la enseñanza, ¿verdad?, que está a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? ¿Para qué se escribió? Nos llena de paz, nos llena de esperanza, nos llena de consuelo, nos llena de certidumbre. Nos da certidumbre, mis amados. Este libro maravilloso, el libro de Dios, nos da certidumbre. Ahí vemos que el hombre ahorita anda, pero por ningún lado, ¿verdad? Y ahorita dicen una cosa y ahorita, lo voy a poner así muy claro, ahorita los científicos dicen pónganse la mascarilla y mañana no hace falta y a los niños no les pasa nada, pero hay que ponerle la mascarilla a todos para que los adultos se sientan mejores, hay que vacunarse a todos, no, ¿verdad? Ahora hasta el perro van a tener que vacunar y bla, 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 estoy exagerando, yo lo sé, pero a donde voy es... Hay un montón de incertidumbre y ya hay un malestar y ya empieza a cambiar el discurso de las cosas, ¿no?
Y de repente, y hay mucha gente confundida, hay mucha gente que no tiene esperanza, hay mucha gente que no sabe dónde va, que no tiene dirección a dónde está y a dónde va. Bueno, las escrituras nos dan certeza de qué es lo que va a pasar. Es decir, mira, ahorita llueve, truene o relampaguee, pase el mundo, pase lo que sea, lo que venga, el asunto sí se está poniendo muy feo, se está poniendo de mal en peor. Y podemos tener circunstancias muy difíciles, sin embargo, sabemos que a los que amamos a Dios, todo, absolutamente todo, nos ayuda para un bien. Todo nos va a llevar, todo, Dios va a utilizar todo, ¿verdad? Aunque sea duro, aunque sea doloroso, aunque nos peguen donde nunca nos debió haber pegado, aún ahí, fíjense, Dios lo va a utilizar. Así de poderoso es esto. ¿Sí? Este pasaje, este otro, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, pues es un texto más conocido, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, es insuflada, es soplada, ¿sí? Theopneustos es la palabra que se inventó ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Formó una palabra, un concepto de ella, pero toda la escritura es soplada, es el de Dios, ¿verdad? Dice, y es útil para enseñar, ¿verdad? Es decir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, es decir, para enseñar todo lo que tiene que ver con respecto al carácter de Dios. Tú quieres saber cómo es Dios, tienes que ir a las escrituras, no puedes ir a ninguna otra literatura. Sí, es que hay este libro, es que este autor es tremendo, es buenísimo y él habla, sí, pero no conocemos a Dios, nos puede ayudar y nos puede aclarar en ciertas cosas o muchas veces hasta confundirnos, ¿verdad? Un determinado autor, por muy excelente que sea, simplemente porque generalmente, por muy bueno que sea algún escritor, algún hermano, algún teólogo, por muy brillante que haya sido su mente en su tiempo y muy buena intención que haya tenido, cualquier hombre siempre va a tener siempre va a dejar ver una influencia, una tendencia que él tiene con ciertas convicciones que muchas veces tienen que ver con un segundo orden y no afectan. Pero es la escritura y es por medio de la escritura. Por eso, mis amados, el Señor nos dejó su palabra para que lo conociéramos a Él. Es útil para instruir en justicia. Ahora, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, cuando dice perfecto no está hablando de infalibilidad, está hablando de que sea completo. Dice equipado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que me equipa para toda buena obra? Pues sí, tenemos los recursos ahí, gloria a Dios, que tenemos comentarios, que tenemos comentarios bíblicos, es todo eso, gloria a Dios, muchos libros que tratan temas muy importantes, gloria a Dios por todo eso, damos gracias a Dios por todos esos ministerios, pero no debemos nunca de perder de vista que lo que nos equipa para toda buena obra, lo que nos deja conocer a Cristo, ¿verdad? Lo que nos deja saber cómo es Dios, cómo piensa, todo eso, ¿verdad? Lo que nos va a corregir es la palabra de Dios. Amén. Bueno, yo espero que haya quedado claro. Si no, pues ahí le vuelvo, después ve otra vez el video o escucha el mensaje otra vez, ¿verdad? Os espera la sobremesa y ahí lo tratamos. Vamos a ver ahora el designio de los evangelios, propósitos de los evangelios. Porque los evangelios tienen un propósito bien diferente a las cartas pastorales, por ejemplo. Sí, bueno, pastor, pero que no toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Sí, eso es una manera muy global. Aquí nos estamos muy general, más bien, aquí nos estamos yendo más específicamente. ¿Cuál es el propósito de los evangelios? ¿Sí? Bueno, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 se lee así. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Dice, que no están escritas en este libro. O sea, dice Juan, yo no me puse a detallar, no me puse a escribir todo lo que él hizo. ¿Sí? Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ahí está. Para eso son los evangelios.
Por eso los evangelios, siempre cuando alguien es la primera vez, cuando está teniendo su primer acercamiento, ¿verdad? A la Biblia, ay, ¿qué es lo primero que debo de leer? Los evangelios, para que asegures qué es lo que has creído, ¿verdad? Porque hay gente que, bueno, empezó a congregarse, empieza por ahí, pero no ha sido redimida, todavía no ha creído pero está en ese camino. Hermano, a veces, a mí me han preguntado cualquier cantidad de veces, ¿verdad? Pastor, ¿y qué parte de la Biblia empiezo a leer? Híjole, pues cruzo algunas palabras y generalmente, ¿verdad? Dependiendo algunos rasgos que llegue a ver en una persona, pero generalmente yo le digo, mira, empieza por Marcos, ¿sí? Empieza por Marcos, ¿verdad? O empieza por Lucas. Y ya de ahí, te sigues así, tas. ¿Por qué? Porque yo ubico cuál es el designio de los evangelios, cuál es el propósito que tienen los evangelios, para que podamos poner nuestra confianza en Cristo, ver toda la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Y poner nuestra fe en el Hijo de Dios, creer, confiar que Él es el Hijo de Dios, y al creer, pues tenga vida en su nombre. En 2 de Pedro, también, perdón, me rewindo para atrás. En 2 de Pedro, allá le estoy agarrando más la onda, ¿verdad? Ya estoy menos torpe con el manejo del PowerPoint. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, nos habla para qué están los evangelios. Dice, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento. Ahora, fíjense bien, ahí dices, no, pero aquí está hablando de la segunda carta, ¿verdad? De esto que está, sí, pero ahí va. Por eso quise poner este completo. Dice, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarados por los apóstoles de ustedes. Aquí se está refiriendo también no solamente a los evangelios, sino a los profetas, ¿sí? Entonces esto es muy importante. ¿Es para qué? Pues para que tengamos una claridad, ¿verdad? En el cumplimiento, ¿verdad? Cómo Cristo Jesús, en Él se cumplen todo lo que está en las Escrituras, que Él es el Verbo encarnado, Él es el Verbo hecho carne. En Él se personifica, Él es la palabra de Dios personificada. ¡Qué maravilla! Esto está tremendo, ¿sí? Ahora, seguimos avanzando para tener una mayor idea de lo que estamos viendo. Vamos a ver así bien rápido el designio o el propósito del libro de los Proverbios. ¡Qué tremendo Proverbios! No sé cuántos están leyendo Proverbios, así un proverbio diario. Yo les recomiendo eso. Y si de repente por ahí su lectura les falló en algún día, pues regrésese, lo puede leer, pero es muy bueno estar de continuo, ¿no? Ahí en los Proverbios. Pero en Proverbios, capítulo 1, de los versículos 1 al 4, nos deja muy, muy claro cuál es el designio, ¿verdad? Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora, cabe mencionar que no todos los proverbios los escribió Salomón, pero este es el propósito. Rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. Ay, fíjense, la sabiduría se aprende, ¿eh? Dice, e instrucción, para discernir dichos profundos, para entender cosas profundas. Sí, para no andar ahí por encimita, no, para poder captar. Hay una frase, hay pensamientos altos, profundos. El libro de los Proverbios nos deja ver eso. Dice, para recibir instrucción en sabia conducta. O sea, ¿cómo me tengo que conducir de una manera bien sabia? No solamente aprender sabiduría y tener la cabeza de este vuelo, ¿verdad? Así bien grande. No, es para aterrizar esa sabiduría en conducta. Dice, justicia, es decir, aquí no justicia, aquí se está refiriendo al carácter de Dios de una manera piadosa. Dice, juicio
y equidad, es decir, de una manera equitativa y siempre de una manera justa, ¿sí? Siempre asignando el valor correcto, siempre dando para poder hacer las prioridades, ordenar las prioridades de una manera correcta. Qué tremendo son el libro de los Proverbios, dice, para dar a los simples prudencia. Fíjense que cuando habla de los simples se refiere, hay una palabra que es fuerte. Aquí está muy bien dicho, pero cuando dice simples se refiere tontos, ¿sí? Se refiere evidentemente a alguien imprudente, alguien que abre la boca y mete la pata, así como algunos de nosotros lo somos, ¿verdad? Y aquí no les voy a decir levanten la mano, pero yo empiezo por ahí, ¿verdad? De repente abro la boca y meto la pata y tengo un don para eso, ¿verdad? Bueno, por eso requiero mucho el libro de los Proverbios, así como usted comprenderá, ¿verdad? Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes, gracias, conocimiento y discreción. ¡Ah, wow! ¡Qué regalo, ¿no? De parte de Dios tenemos en unas poquitas páginas. ¡Qué útil es! En verdad, qué útil es. Entonces, fíjense, ya cuando entendemos, ok, este es el propósito, para esto me sirve, pues yo le pongo más ganas. ¿Me explico? No sé ustedes, al menos a mí así me mueve eso. Yo ubico de qué se trata y cuando veo la riqueza que hay ahí, pues con mayor razón le pongo más duro al asunto, ¿verdad? Entonces, mis amados, conocer el designio o el propósito por lo cual cada libro o cada carta fueron escritos, eso siempre nos va a ayudar de una manera bien tremenda a aclarar textos que incluso aparentemente se contradicen. Y digo aparente contradicción, porque la Biblia no se contradice, ¿verdad? Yo puedo ver, no, pero es que, miren, por eso luego de repente uno puede empezar a darse de bibliazos con alguien. Sí, pero es que la Biblia dice esto, sí, pero también dice esto. Entonces ahí se empieza como que pam, 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 ¿verdad? A dar de espadazos, a ver quién conoce más versículos. Y siempre cuando nosotros vemos una aparente contradicción, no hay ninguna contradicción. Es simplemente que alguien no está entendiendo lo que ahí está diciendo. Ahora, si no entiendo el propósito, si no entiendo el designio, pues voy a encontrar entonces una contradicción, ¿verdad? O una aparente. Entonces, vamos ahorita a ver algunos ejemplos muy claros, ¿no? En torno a esto. Voy a mencionar, ahorita no los voy a poner ahí en las láminas hasta que llegue a algunos muy concretos. Quiero dar algunos generales ahorita, pero como ejemplos. Miren, la carta a los Gálatas y la carta a los Colosenses fueron escritas a causa de falsas doctrinas que pues, se estaban tratando de implantar en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, Gálatas y Colosenses tienen un designio bien diferente a los Corintios, ¿verdad que sí? Entonces nosotros vemos cómo a lo largo de tanto de la carta a los Gálatas como a los Colosenses, pues se tienen ese designio ese propósito de exponer con mucha claridad, pues ahora sí que a Cristo, la obra salvífica, la obra expiatoria de Cristo, ¿verdad? Y en el caso de los Gálatas, pues cómo era contraria a los judaizantes, ¿verdad? Que siempre han estado ahí dando lata, y aunque están intentando no intentando, perdón, me equivoqué en el uso del término, aunque están corrigiendo y están aclarando de qué se trata el asunto, pues van dirigidos a problemas distintos, porque a los Gálatas eran judaizantes, en tanto que a los colosenses, ¿verdad? Mayormente, pues eran las filosofías griegas, era la negación de la deidad de Cristo, ¿verdad? Eran el gnosticismo, una mezcla, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, los gnósticos cristianos. Pues si eran gnósticos no eran cristianos, y si eran cristianos no eran gnósticos,
porque sí me explico, pero debido a esa mezcla, a esa fusión de filosofías, ¿sí? A ese sincretismo, ¿ok? Entonces, pues vemos que aunque tienen el mismo designio, tratan cosas muy diferentes, ¿sí? Yo espero que eso les haya quedado pues así muy claro, ¿verdad? Dentro de los salmos, otro ejemplo así que les quiero mencionar, dentro de los salmos, bueno, hay muchísimos, pues hay los 150 salmos que hay, ¿verdad? Pero, pero muchos tienen propósitos bien diferentes. Unos son, siempre hay una exaltación al Señor, pero hay algunos salmos, ¿verdad? Que estoy declarando mi confianza en el Señor. Hay otros salmos que son unas oraciones imprecatorias tremendas, ¿no? Es decir, que están, Señor, mira a los que están haciendo mal y no les permitas que sigan avanzando con esto y Señor, que tu mano los alcance y que les pongas una manzalocos, pero sabroso, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero aquí fíjense, para que lo vean ahí en casa. Es que les voy a dejar tarea con esto porque a mí me emociona mucho esto. A la hora de que estaba repasando y que estaba estudiando esto, me emocionó mucho porque el Salmo 120, por ejemplo, y el Salmo 134 son intitulados como cánticos graduales, ¿sí? O sea, no tienen un nombre simplemente en particular. Son así, cánticos graduales. Pero fueron escritos esos salmos para que los judíos los cantaran en sus viajes a las fiestas anuales a Jerusalén. Es decir, todos esos peregrinos que iban por ejemplo, que iban a celebrar la Pascua y que ya se iban a quedar ahí, ¿verdad? Un par de meses para el Pentecostés o algunos se tenían que regresar, pero cuando iban a celebrar, porque no iban así de uno en uno, luego iban caravanas, ¿sí? Pues estos salmos se iban cantando a lo largo del camino. Fíjense qué bonito, cómo iban preparando su corazón todo el camino. Y a veces tardaba días. Y ahí lo iban cantando y se alegraban y daban gracias y de repente pues luego en el camino, ¿verdad? Pues a veces uno se aburre, ¿a poco no? Y le pasa como a Burro, ¿verdad? El de Shrek, ¿verdad? Y ya van llegando y ya merito y empiezan los niños, ya merito y ahí va, ¿verdad? Papá o mamá va manejando y le dice, sí, ya duérmete ahorita que lleguemos, ¿verdad? Y sí, duérmete para que lleguemos más rápido, ¿verdad? Y de repente empieza uno a cantar o empieza, no sé, juegos, ¿no? Bueno, el Salmo 120 y el Salmo 134 preparaban el corazón de ellos para cuando llegaban a eso. Imagínense cómo serían, mis amados, esto es donde quería llegar, cómo serían nuestras reuniones si nos preparáramos toda la semana. Si nos estuviéramos preparando toda la semana para el domingo, por ejemplo. Y sí, estamos orando para las reuniones de los miércoles, todas las reuniones de enseñanzas, o hay congregaciones que tienen más de una reunión y los varones, los jóvenes, porque son congregaciones ya más grandes y el Señor simplemente les ha llevado a hacerlo de esa forma. Pero la reunión general, ¿cómo serían? ¿Qué fiestas? ¿Sí? ¿Qué impacto tendría en nuestras vidas, en las vidas de todos? ¿Cómo serían nuestras reuniones si toda la semana nos estamos preparando para ella? ¿Verdad? Ay, Señor, aquí yo quiero quitarme de esto y me estoy dando cuenta y tengo esta lucha. Señor, ayúdame porque el día que nos reunamos, cuando lleguemos con mis hermanos, estar en esa libertad para estarlos abrazando. Yo voy a estar orando por ellos también porque sé que algunos de ellos tienen unas luchas muy fuertes y oro a favor de ellos para fortalecerlos, Señor, que tú los ayudes, que se fortalezcan en la gracia. Voy a estar orando por los pastores, Señor, que tú los dirijas a los que van a estar enseñando, a los que van a dirigir la alabanza. Oh, Señor, úngelos. Oh, Señor, prepáralos, guíalos en escoger los cantos, Señor. Ayúdalos a que técnicamente puedan desarrollar mejor. Imagínense que la iglesia está preparándose así y está orando de esa manera toda la semana. A la hora que llegamos ahí, ¿serán importantes o no los designios? Bueno, este es otro tema, ¿verdad?
pero ahí está. Entonces, quiero ver ahorita, tocar así como un ejemplo de una aparente contradicción, ¿verdad? Que se aclara precisamente por el uso de esta regla de conocer el designio. Fíjense bien, pongan atención. Aquí ya me brinqué de canal muy rápido, pero es que ya me estaba emocionando con el tema. Romanos 3:28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. O sea, cuando dice aparte de las obras de la ley, es justificado por la fe. Es decir, sin las obras de la ley. No, aparte de las obras de la ley. No se entiende así. Es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. O sea, las obras de la ley nadie se puede justificar por el cumplimiento de ellas. ¿Está bien? O sea, nadie puede alcanzar, el hombre no puede ser justificado por sus obras. Fíjense bien, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, porque la Escritura es muy clara y nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo 24, dice: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo está esto! Entonces ya muchos dicen, a ver, aquí ya hay una contradicción. Aquí esto ya se están contradiciendo. Y miren, y ya ahorita ya que estamos en esto, porque ahorita vamos a ver un pasaje más largo, pero de hecho, con respecto a la carta de Santiago, Lutero en un principio, al no entender el propósito, al no entender el designio de la carta de Santiago, él decía que la carta de Santiago no era inspirada por Dios y que debía de arder en el infierno. ¿Sí? Qué fuerte está eso, ¿no? Una declaración. ¿Lutero dijo eso? Ajá. Pero si fue un muy buen exégeta. Sí, pero tenía sus limitantes. Ya después corrigió, ¿verdad? Ya después entendió y corrigió de qué se trataba, corrigió su postura y dijo, no, sí, ya entendí. Y era normal porque en el tiempo de Lutero, cuando se vendía la salvación, ¿verdad? Por unas monedas de plata, acuérdense, las indulgencias, no era otra cosa que vender la salvación. O sea, era un impuesto recaudatorio, ¿verdad? De parte del Papa, ¿no? Muy interesante toda la historia ahí. Pero en ese tiempo, y Lutero ve precisamente en Romanos, mas el justo por la fe vivirá. El hombre es salvado por la fe, no por las obras, no es por esto. Y cuando ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, dice Lutero, no, esto definitivamente está mal. Y pum, se cerró, como muchas veces nosotros nos cerramos y encontramos algo que no es, porque estamos desconociendo el designio. Ahora, el designio de Pablo es uno al escribir la carta a los romanos, porque Pablo lo que está haciendo, está refutando el error de los que confiaban en las obras de la ley como medio de justificación, rechazando la fe en Cristo. Ustedes vean la progresión que va llevando, vean cómo los lleva Pablo de la culpabilidad del hombre general, de toda la humanidad, y después se dirige, ¿verdad?, a los judíos, ¿verdad? Y dice, tú piensas que por tener la ley, que eso ya estás libre, ¿verdad? Y después les da, pero con el tubo, todo el capítulo 2, después van a ver en el capítulo 3 cómo es la culpabilidad de todos los hombres y la justificación de todos los hombres por medio de la fe. Es decir, porque es la gracia por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, de hecho, fíjense, luego cuando se habla acerca de la justificación por la ley, nosotros debemos de recordar, por ejemplo, en cuanto a los fariseos, que ellos eran muy celosos. Tenían un mayor celo incluso que los saduceos. ¿Sí? Y me atrevo a decir, había un mayor conocimiento, un mayor entendimiento bíblico de parte de los fariseos que de los mismos saduceos. Los saduceos tenían una situación, aunque eran de los sacerdotes y todo ahí, habían sido designados por Roma,
no me voy a meter ahorita a explicar mucho esto, pero habían sido designados tradicionalmente, históricamente, era Roma el que vendía, ¿sí? El sacerdocio. Y ahí, bueno, pues eran más políticos que otra cosa. Pero los fariseos tenían un conocimiento muy profundo de las escrituras. Sin embargo, había un celo muy fuerte en donde ellos trataban de ir más allá de la ley, ¿sí? Para como asegurarse de no faltar a la ley. Entonces, por ejemplo, y eso es algo de lo que nosotros vemos, de lo que mismo Pablo dice con respecto a él, a los filipenses, ¿verdad? Cuando le dicen, no, si alguien, ustedes piensan que alguien tiene de qué presumir en cuanto a la ley, yo les presumo, soy irreprensible o era irreprensible, como fariseo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, siempre el fariseo llegó a buscar establecer su propia justicia y Pablo lo aclara. Sí, por ejemplo, la ley hablaba de la ley hablaba de un día de ayuno al año, ¿sí? El día de la expiación. Y ese ayuno no solamente tenía que ver con el hecho pues dejo de comer, ¿no? Por un mayor lapso, sino tenía que ver, fíjense bien, el ayuno era la aflicción del alma y era el día de la expiación. ¿Sí? Si les interesa más acerca de eso, vean Isaías 58, ¿verdad? Habla de esto, o sea, no nomás deja de comer. Bueno, pues había un día en donde el Señor había dicho, y van a afligir su alma. Era el día de la expiación, ¿sí? Sin embargo, ellos lo empujaron el ayuno al menos una vez a la semana, por ejemplo. Ahora dices, ¿ayunar está mal? No, no está mal, es algo, de hecho es algo bueno, para nuestro cuerpo es algo es buenísimo, ¿sí? Fisiológicamente tiene muchísimos beneficios, pero no nos hace más espirituales. No nos hace más santos, no nos hace más aceptos, y ellos lo hacían así. Pues imagínate, si el Señor dijo que yo lo haga una vez, pues les voy a hacer 52 veces por lo menos. Y otros decían, no, yo no voy a ayunar una vez, yo voy a ayunar 2 veces. ¿Sí? Y bueno, ahí vemos, ¿no? Entonces, eso es lo que combate el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, el designio de Santiago es ahora combatir el error de aquellos que se escudaban en una fe, ¿verdad? Que era incongruente, que ahí me equivoqué en el error de dedo, ¿verdad? Que se escudaban, ese C está de más, pero se escudaban en una fe incongruente con las acciones, ¿verdad? Incluso una fe que muchas veces era imaginaria, una fe que era libertina, una fe que era descuidada, o incluso una fe que aún rechazaba las mismas buenas obras, que no las consideraba, que les eran perfectamente irrelevantes, ¿sí? Entonces tratan cosas bien diferentes. Miren, ya que me metí en esto, para que entendamos más lo que estamos hablando aquí de Santiago, porque yo sé que ya se les entró una mosca en la oreja a algunos, y para sacárselas, ahí les va. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. Ya estamos en el final, pero sí es importante, van a ver aquí el designio, qué importante es, y vamos a leer con cuidado, vamos a leer con mucho cuidado. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Si alguien dice que tiene fe, noten que no cuestiona la fe. Lo que sí cuestiona es al que dice tener una fe, pero que esa fe que él dice no es congruente con su conducta. Dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que me digas que eres cristiano si vives como el diablo? ¿De qué sirve? O sea, ay, es que soy cristiano, soy un hijo de Dios y conmigo no te metas, porque si te metes conmigo vas a ver cómo te va a ir, porque el Señor y yo soy el consentido o la consentida del Señor y a mí siempre, y el que me hace esto, ni digas eso, por favor, no digas eso, o sea, son tonterías, pero mayúsculas, ¿sí?
Di que eres cristiano cuando vives como cristiano. Si no, no avergüences a Cristo. Así de sencillo. Ni a la iglesia. ¿Ok? Vean qué responsabilidad. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? No está diciendo si él se puede salvar por fe. No, no, no. Aquí lo que dice, o sea, no dice que no se puede salvar por la fe, sino lo que está cuestionando es que esa fe que dice tener, ¿lo va a salvar? ¿No están captando? Dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Sí? Fíjense bien qué tremendo. Porque hay situaciones, escúchenme muy bien, luego hay situaciones, cualquiera de nosotros puede atravesar en un momento en que dices, es que la estoy pasando por un momento en que ahorita no hay ni para comer en casa, ¿sí? No hay ni para comer ahorita. Y bueno, pues uno ve y se entera y dices, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está, aquí te acerco, ¿verdad? Esta despensa, ¿verdad? O aquí va esta cantidad con lo que puedes ir al súper. ¿Con cuánto la haces ahí para...? O mira, ven, vamos al supermercado, a ver, porque luego a veces uno compra cosas que las personas o no acostumbran o no pueden comer. Entonces, mira, ¿sabes qué? Tienes un momentito, vamos al supermercado, vamos aquí al mercado, vamos a hacer un súper, todo lo que necesites para esta semana. Ay, hermano, no, tranquilo, órale. ¿Sí me explico? Es un ejemplo nada más, es un ejemplo. Pero eso nos ayuda a ver de que estemos pendientes las necesidades que tenemos como familia. Pues qué familia es esa que no se interesa por las necesidades que tienen los suyos. Dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es decir, da evidencia que esa fe que dice tener es tan útil como un muerto. ¿Verdad? Ese que está diciendo, no, sí, yo sí creo, no, sí, yo sí, gloria a Dios y todo acá. Pues sí, pero no hay ninguna evidencia. Uy, fe es tan útil como un muerto. ¿Sí? Versículo 18 dice, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, ¿qué evidencia tienes de creer en Cristo? Aquí se está refiriendo a cristianos, ¿sí? Pero perfectamente le puede salir alguien de otra religión que que viven de acuerdo a su religión y que ellos tienen fe. Ellos sí creen, pero el objeto de su fe está equivocado. ¿Sí me explico? Entonces no sé si tienes más fe o si tienes menos fe. Para empezar es que el objeto de tu fe, ¿en dónde está tu fe puesta? Aquí se está refiriendo a Cristo. Entonces, ¿qué evidencia tienes de creer en Cristo? ¿Sí? Está bueno eso, ¿no? Es decir, fíjense, si estuviéramos frente a un jurado, ¿verdad? Estuviéramos frente a un juez y alguien nos estuviera acusando de no ser cristianos, ¿qué evidencia presentaríamos en este momento de nuestra fe? ¿Qué evidencia presentaríamos en este momento? O sea, ¿cómo estás viviendo tú ahorita? ¿Sí? ¿Tenemos evidencias a favor? Es decir, ¿hay testigos a favor de nosotros que pueden decir, no, es que si es un creyente? Pero además yo internamente, yo saber, porque luego muchas veces pueden decir todos, no, claro que sí, ¿verdad? Uy, mira los angelitos, pero traen una colota que les pisan. ¿Sí? Y bueno, a ese es todo un tema. Pero internamente, o sea, ¿yo qué evidencias puedo dar? ¿Qué pruebas puedo presentar fidedignas de que soy cristiano? ¿Sí? Si es creyente, pues su conducta va a ser congruente a la enseñanza de Cristo. Su conducta a todas luces, no si tiene una doble vida. ¿Ok? Porque
Porque dices, no, pues mira, a mí nadie me ha... Pues sí, pues lo que pasa es que no te han cachado nada más, ¿no? Pero eso es lo que vives. No, se tiene una doble vida. Yo no me estoy refiriendo a los que traen una doble vida, ¿sí? No, no me estoy refiriendo a esos, sino que son íntegros en lo que están viviendo. Y termino con esto, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bueno, no está preguntando, perdón, hice una mala entonación. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿hay un solo Dios? Sí, 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 está bien. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también creen que Dios es uno. También ellos saben que Dios es uno. Ellos saben que Dios es uno. ¿Sí? Y tiemblan. El asunto es de que muchos tienen la fe de los demonios. De acuerdo a este pasaje. Vean, qué tremendo, ¿verdad? Ay, con razón, ¿no? Pues ahora sí, ¿verdad? Con razón Santiago dice lo que dice ahí en el versículo 24. No, pues es que las obras se están presentando como esa evidencia. Entonces, ¿verdad? Vemos que sí somos justificados delante de Dios por gracia mediante la fe, pero nuestra fe se hace evidente delante de los hombres mediante las obras o mediante la conducta. Porque los hombres no ven nuestro corazón, ven nuestras conductas. Estamos aquí. Dios ve el corazón. Por eso dice que el único que puede saber si somos salvos o no es Dios, el que puede reconocer. Por eso están esas dos premisas que les he mencionado en tantas veces, que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Reconoce el Señor a los que son suyos, número 1. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor sabe, no se le puede engañar. Entonces, pues ese que le da ese testimonio interno, pues apártese de todo lo que es contrario a lo que Dios establece. Amén. Entonces, yo espero que hayamos aprendido algo en este tema. Hasta aquí llegamos el día de hoy con esta cuarta regla fundamental, ¿verdad? Conocer el designio, conocer el propósito de una carta, del libro, para poder entender el sentido que está teniendo, ¿verdad? Entonces, pues que Dios los bendiga.